Sus labios estaban a centímetros de los míos. Podía sentir su respiración entrecortada, el aroma de su perfume mezclándose con el olor a café que impregnaba la oficina vacía. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado del ventanal, testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Llevábamos 23 días trabajando juntos, 23 días en los que cada mirada se había vuelto más intensa. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Cada roce accidental se había convertido en una descarga eléctrica. Y ahora, en ese momento suspendido en el tiempo, mientras sus ojos oscuros me miraban con una vulnerabilidad que nunca había visto en él, supe que cruzar esa línea cambiaría todo. Su mano se movió lentamente hacia mi rostro, y nadie me advirtió que aceptar ese trabajo cambiaría mi vida para siempre. Nadie me dijo que 30 días podrían convertirse en una eternidad cuando compartes cada minuto del día con alguien que te hace sentir absolutamente todo. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte cómo llegué a estar a punto de besar al hombre más temido de toda la empresa, el CEO que hacía temblar a ejecutivos con décadas de experiencia, el mismo que juró nunca volver a confiar en nadie. Todo comenzó un lunes lluvioso de octubre. Yo, Sofía Méndez, recién graduada de la universidad, llevaba apenas 6 meses trabajando en Almeida Corporativo, cuando recibí el correo que me hizo escupir mi café sobre el teclado. Se requiere su presencia en la oficina del CEO, hoy. 9 a.m. Firmado por Guadalupe, la asistente ejecutiva que todos llamábamos la guardiana del infierno, porque nadie pasaba por su escritorio sin sudar frío. Miré el reloj. Eran las 8:47. 13 minutos para prepararme mentalmente para conocer a Diego Almeida en persona. Diego Almeida. Solo pronunciar su nombre hacía que la gente en la empresa bajara la voz. Las historias sobre él eran legendarias y aterradoras. Había hecho llorar a un vicepresidente en medio de una junta. Despidió a 3 gerentes en un solo día. Trabajaba 18 horas diarias y esperaba que todos hicieran lo mismo. Decían que su mirada podía congelar el alma, que nunca sonreía, que había construido su imperio sobre los restos de las carreras que había destruido. Tomé el elevador hasta el piso 18, el territorio sagrado de la alta dirección. Mis manos temblaban ligeramente mientras sujetaba mi portafolio. Había trabajado tan duro para llegar hasta aquí, para demostrarle a mi mamá que los sacrificios habían valido la pena, que salir de nuestra vecindad en Nesa y estudiar con becas mientras trabajaba de mesera no había sido en vano. Guadalupe me miró como si fuera un cordero camino al matadero. «Llegas 2 minutos tarde», dijo sin levantar la vista de su computadora. El correo decía 9 y son las 8:59, respondí, quizás con más firmeza de la que debería haber usado. Levantó una ceja. «Para el señor Almeida, si no llegas 5 minutos antes, llegas tarde. Pasa. Ya te está esperando». Abrió la puerta de caoba y entré al despacho más impresionante que había visto en mi vida. Ventanales del piso al techo mostraban la Ciudad de México extendiéndose como un monstruo de concreto y cristal bajo la lluvia. El escritorio era una obra de arte minimalista, sin un solo papel fuera de lugar, y detrás de él, de espaldas a mí, estaba él. Incluso sin verle la cara, su presencia llenaba la habitación. Hombros anchos bajo un traje que probablemente costaba más que 3 meses de mi sueldo, manos en los bolsillos, observando la ciudad como si le perteneciera. «Sofía Méndez», dijo sin volverse. Su voz era grave, controlada, con un matiz de impaciencia. 24 años, graduada con honores en Administración de Empresas, 6 meses en el Departamento de Análisis Estratégico. Tu supervisor dice que eres persistente. No sonó como un cumplido. Se dio la vuelta, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder un paso. Diego Almeida era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, con facciones angulosas que parecían talladas en mármol, ojos color café oscuro que te atravesaban como rayos X, y una mandíbula tensa que gritaba, «No tengo tiempo para tonterías». Era, objetivamente hablando, el hombre más guapo que había visto en mi vida. Y también, por la forma en que me miraba, el más intimidante. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó, caminando hacia su escritorio con movimientos calculados. «No, señor. Tengo un proyecto. 30 días. Expansión a Sudamérica. Vale $300 millones. Si sale bien, Almeida Corporativo se convierte en líder regional. Si sale mal», dejó la frase en el aire, pero sus ojos completaron la amenaza. «Necesito un asistente temporal, alguien sin compromisos,
sin vida personal que interfiera, sin expectativas de horarios normales. ¿Y por qué yo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Guadalupe me había enseñado que con Diego Almeida no haces preguntas, solo obedeces. Por primera vez, algo parecido al interés cruzó su rostro, porque revisé los archivos de todos los empleados menores de 30 años. La mayoría son incompetentes o están aquí por conexiones familiares. Tu expediente muestra que trabajaste 3 empleos mientras estudiabas, terminaste en tiempo récord y en 6 meses has identificado errores que empleados con años en la empresa pasaron por alto. Eres la única que podría no decepcionarme completamente. No sabía si sentirme halagada o insultada. 30 días, continuó, entregándome una carpeta que pesaba como un ladrillo. Estarás disponible 24/7. Te mueves cuando yo me muevo. Si tengo una junta a las 5 de la mañana, llegas a las 4:30. Si trabajo hasta medianoche, te quedas hasta que yo me vaya. Nada de errores, nada de excusas, nada de vida personal. ¿Puedes hacerlo? Debería haber dicho que no. Debería haber recordado los rumores sobre empleados que renunciaban después de trabajar con él, llorando. Debería haber pensado en mi novio Carlos, que ya se quejaba de que trabajaba demasiado. Pero miré esos ojos desafiantes, esa postura que decía, sé que vas a fallar, y algo dentro de mí se rebeló. Puedo hacerlo, dije, sosteniéndole la mirada. Ya veremos, empiezas mañana, 5 de la mañana. No llegues tarde, Méndez. Esa noche, Carlos me esperaba en mi departamento con pizza y una sonrisa que se desvaneció cuando le conté sobre mi nuevo asignamiento temporal. ¿30 días con Diego Almeida? Casi gritó, la pizza olvidada. Sofía, ese tipo es un psicópata. ¿Sabes cuántas historias he escuchado sobre él? Es una oportunidad increíble, Carlos. Si hago bien este proyecto, mi carrera despegará. ¿Y nosotros? Ya casi no te veo. Ahora van a ser 30 días donde prácticamente desaparecerás. Son solo 30 días. Siempre es solo algo contigo, dijo, levantándose. Solo un proyecto más. Solo unas horas extra. Solo este sacrificio más. ¿Cuándo va a ser suficiente, Sofía? La discusión terminó con él azotando la puerta y yo comiendo pizza fría sola, preguntándome si estaba cometiendo un error. 5 de la mañana llegó demasiado pronto. La Ciudad de México todavía dormía cuando llegué a las oficinas, las calles apenas comenzando a desperezarse. Subí al piso 18, y para mi sorpresa, Diego ya estaba allí, rodeado de documentos, con 2 tazas de café humeante sobre el escritorio. «Llegas a tiempo», dijo sin levantar la vista. «Ese es tu escritorio». Señaló un espacio junto a la pared de cristal. «Café cargado, sin azúcar. Necesito que revises estos contratos, identifiques cualquier cláusula problemática y me des un resumen antes de las 7. ¿Preguntas? ¿Cuál taza es mía?» Me miró como si hubiera preguntado algo absurdo. «Ninguna. Ese café es mío. Hay una cafetera en el pasillo». Por supuesto. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno hermosamente diseñado. Diego Almeida no era solo exigente, era meticulosamente cruel en su perfeccionismo. Revisaba cada documento que yo preparaba con un marcador rojo, señalando errores que la mayoría de la gente nunca notaría. Programaba juntas a las 6 de la mañana y llamadas con clientes internacionales a las 11 de la noche. No decía por favor ni gracias, solo hazlo de nuevo o aceptable. Cancelé 3 citas con Carlos. Dejé de contestar llamadas de mi mamá. Vivía de café y tacos que pedía a las 3 de la madrugada, mientras Diego revisaba proyecciones financieras con una concentración que rayaba en lo obsesivo. Pero aquí está la cosa que nadie me dijo sobre trabajar tan cerca de alguien. Empiezas a notar cosas, pequeños detalles que se cuelan entre las órdenes y las críticas. Noté que Diego siempre se aflojaba la corbata exactamente a las 3 de la tarde, como si fuera un ritual, que bebía su 5º café del día a las 4:30, y que ese era el momento más peligroso para presentarle malas noticias, que cuando estaba particularmente estresado, se pasaba la mano por el cabello de esa manera que lo dejaba adorablemente despeinado, aunque él probablemente me mataría si supiera que usé la palabra adorable para describirlo. Noté que nunca hablaba de su vida personal, que no tenía fotos en su escritorio, que cuando sonaba su celular personal, lo cual era raro, miraba la pantalla y la ignoraba con una expresión que solo podía describir como dolor. Y noté, con una incomodidad creciente, que era brutalmente guapo cuando se concentraba, cuando esa arruga aparecía entre sus cejas, cuando mordía su labio inferior mientras analizaba números. El día 13, cometí mi primer error real.
Confundí la hora de una videoconferencia con inversores japoneses. Cuando Diego se sentó frente a la cámara a las 2 de la tarde y nadie apareció, la temperatura de la oficina bajó 10 grados. Méndez, dijo con una calma que era más aterradora que los gritos. Ven aquí. Caminé hacia su escritorio sintiendo que iba a vomitar. La junta era a las 2 de la mañana, no de la tarde. Acabas de hacerme quedar como un idiota frente a posibles inversores de 50 millones de dólares. Señor, no hay excusa que pueda justificar esto. ¿Sabes cuántas personas darían lo que fuera por estar en tu posición? ¿Y tú la desperdicias por no verificar algo tan simple como una zona horaria? Algo dentro de mí se quebró. Llevaba 13 días durmiendo 3 horas por noche, sacrificando todo, dándolo todo. Y sí, había cometido un error, pero no iba a quedarme callada. Tiene razón, dije, y él parpadeó, claramente no esperando que estuviera de acuerdo. Cometí un error. Un error humano después de trabajar 80 horas esta semana. Pero ¿sabe qué, señor Almeida? En estos 13 días he salvado 3 de sus contratos de desastres legales que su equipo legal no detectó. He optimizado su agenda para que tenga 2 horas extra al día. He preparado presentaciones que impresionaron a clientes que estaban listos para rechazarnos. Así que sí, cometí un error, pero no voy a quedarme aquí mientras me hace sentir inútil porque usted tiene la necesidad de ser perfecto en todo momento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miraba con una expresión que no podía descifrar. Por un momento horrible, pensé que me despediría en el acto. Entonces hizo algo completamente inesperado. Se reclinó en su silla, y por primera vez en casi 2 semanas, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. No era una sonrisa completa, más bien una ligera inclinación en la comisura de su boca, pero fue suficiente para transformar completamente su rostro. Tienes agallas, Méndez. La mayoría de la gente llora cuando les levanto la voz. No soy la mayoría de la gente. Claramente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Reprograma la junta. Y Méndez, la próxima vez que te equivoques, prefiero que me enfrentes así en lugar de inventar excusas. ¿La próxima vez? ¿Eso significa que no me va a despedir? Todavía tenemos 17 días. Dame tiempo. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para irme, noté que había un sobre mi escritorio. Dentro había una tarjeta de una cafetería gourmet y una nota con la letra perfecta de Diego. Para que no tengas que conformarte con el café del pasillo. D.A. Miré hacia su oficina. Él seguía trabajando, la luz de su computadora iluminando su perfil. Cuando sintió mi mirada, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal, y por un segundo, algo pasó entre nosotros. Algo que no tenía nombre. Algo que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Levanté la tarjeta en un gesto de agradecimiento. Él la sintió casi imperceptiblemente y volvió a su trabajo. Bajé en el elevador con una sonrisa idiota en la cara que no podía explicar. Carlos me esperaba afuera del edificio, recargado contra su auto. No me había respondido mensajes en 3 días. Necesitamos hablar, dijo cuando me acerqué. Y ahí, bajo las luces de la ciudad y la llovizna que comenzaba a caer, mi novio de 2 años me dijo lo que probablemente ya sabía. Esto no está funcionando, Sofía. Ya ni siquiera te conozco. Estás obsesionada con tu trabajo, con impresionar a ese jefe tuyo. Yo necesito a alguien que tenga tiempo para mí. Debería haberme devastado. Debería haber llorado, haber suplicado, haber prometido cambiar. Pero mientras lo escuchaba decir que se merecía algo mejor, lo único en lo que podía pensar era en la nota en mi bolso. En esa pequeña consideración de un hombre que supuestamente no tenía corazón. Tienes razón, dije finalmente. Te mereces a alguien que te dé todo su tiempo. Lo siento, Carlos. Se fue, y yo subí de nuevo a la oficina. Diego seguía ahí, por supuesto, porque ese hombre nunca dormía. ¿Olvidaste algo?, preguntó cuando me vio entrar. Mi novio acaba de terminar conmigo. Levantó la vista lentamente, estudiándome. ¿Y qué haces aquí? No lo sé, admití, sorprendida por mi propia honestidad. Supongo que no tenía a dónde más ir. Algo cambió en su expresión. Guardó su computadora y se puso de pie. Ven, vámonos de aquí. ¿Qué? ¿A dónde? A algún lugar que no sea esta oficina. Has trabajado 16 horas hoy. Yo he trabajado 19. Ambos necesitamos recordar que existe un mundo allá afuera. Terminamos en un puesto de tacos al pastor en la Roma, completamente fuera de lugar con nuestros trajes de oficina entre estudiantes universitarios y trabajadores nocturnos. Diego se quitó la corbata y se arremangó la camisa,
Y por primera vez lo vi como una persona real en lugar de una fuerza de la naturaleza corporativa. No sabía que comías tacos, dije mientras él devoraba un taco al pastor con una concentración que normalmente reservaba para contratos millonarios. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Méndez. Sofía. Fuera de la oficina, puedes llamarme Sofía. Me miró por un momento largo. Sofía, repitió, y mi nombre sonó diferente en su voz, más suave, casi íntimo. Está bien, y tú puedes llamarme Diego, pero solo aquí. En la oficina sigo siendo tu jefe. ¿Y qué eres aquí? Alguien que también está cansado de ser perfecto todo el tiempo. Hablamos durante horas. Me contó sobre crecer en Polanco, presionado por un padre que construyó el Imperio Almeida desde cero y esperaba que Diego lo duplicara. Me habló de su hermano mayor, Sebastián, el hijo favorito que murió en un accidente automovilístico hace 5 años, dejándolo como el único heredero de expectativas imposibles. Yo le conté sobre Nezahualcóyotl, sobre mi mamá trabajando doble turno en una maquiladora para pagarme la escuela, sobre sentir siempre que tenía que demostrar que merecía estar en espacios donde la gente me miraba y solo veía a la becaria de Neza. Por eso trabajas tan duro, dijo Diego, no como pregunta sino como entendimiento, para demostrar que perteneces. ¿Y tú? ¿Por qué eres tan duro con todos? Su mandíbula se tensó. Porque confiar en la gente es peligroso. Hace 3 años, mi mejor amigo y socio, alguien en quien confiaba ciegamente, intentó sacarme de la empresa. Robó clientes, información confidencial, convenció a la mitad de la junta directiva de que yo era inestable. Casi lo logra. Desde entonces, decidí que era más seguro mantener a todos a distancia. Suena solitario. Lo es, admitió, mirando su taco como si de repente no tuviera hambre. Pero es mejor que volver a ser traicionado. Cuando me dejó en mi departamento eran las 3 de la mañana. Ninguno de los dos mencionó que teníamos que estar de vuelta en la oficina en 2 horas. Gracias, dije antes de bajar del auto. Por esta noche, por ser humano. No le digas a nadie, respondió, pero había un brillo en sus ojos que podría haber sido humor. Tengo una reputación que mantener. Los siguientes días fueron diferentes. Diego seguía siendo exigente, seguía esperando perfección, pero había momentos. Pequeños momentos donde nuestras miradas se encontraban y compartíamos algo que nadie más entendía. Una sonrisa secreta cuando un cliente era particularmente difícil. Un café que aparecía en mi escritorio justo cuando más lo necesitaba. Su mano rozando la mía cuando me pasaba un documento, permaneciendo un segundo más de lo necesario. Mi mamá llamó el día 20, preocupada porque no había ido a visitarla en semanas. «Mija, ¿estás comiendo bien? Suenas cansada». «Estoy bien, mamá». «Solo es un proyecto importante. ¿Y ese novio tuyo? ¿Carlos? No has hablado de él». «Terminamos, mamá». Silencio. Luego, «¿Estás bien, mi amor?» «Sí», dije, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. «Estoy bien. ¿Y ese jefe del que tanto hablas? Diego? ¿Tanto hablo de él?» «Mija, es lo único de lo que hablas últimamente». Podía escuchar la sonrisa en su voz. «Solo ten cuidado, mi amor. Los hombres poderosos son complicados». Después de colgar, me quedé mirando hacia la oficina de Diego. Él estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono, gesticulando con esa intensidad que lo caracterizaba. Como sintiendo mi mirada, se volteó. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Una comprensión aterradora y emocionante al mismo tiempo. Estaba enamorándome de Diego Almeida, del hombre más inaccesible, más complicado, más dañado que había conocido. Del hombre que había construido murallas tan altas que nadie podía escalarlas. Colgó el teléfono y salió de su oficina, caminando hacia mi escritorio con esa determinación que hacía que mi estómago se revolviera. «Empaca tus cosas», dijo cuando llegó. «Tenemos un problema en Guadalajara. Nos vamos en 2 horas». ¿A Guadalajara? ¿Ahora? El socio potencial más importante del proyecto está amenazando con retirarse. Si lo perdemos, perdemos todo. Necesito estar allá antes de que tome una decisión definitiva. 2 horas después estábamos en el aeropuerto, abordando un vuelo que Diego había organizado con 3 llamadas telefónicas. Mientras el avión despegaba, observé la Ciudad de México desaparecer bajo las nubes y me pregunté qué estaba haciendo. No solo en ese avión, sino con mi vida. Hacía 1 mes era una analista junior con un novio estable y un futuro predecible. Ahora estaba sentada junto a un hombre que hacía que mi corazón se acelerara con solo mirarme, volando a resolver una crisis millonaria, sin tener idea de cómo había llegado aquí. «¿En qué piensas?»,
preguntó Diego, cerrando su laptop por primera vez en una hora. En que hace un mes mi mayor preocupación era si debía comprar el almuerzo o traerlo de casa. Se rió. Una risa real, no esa media sonrisa que usaba en la oficina. El sonido me tomó por sorpresa, cálido y genuino. ¿Extrañas esa vida? A veces, admití. Era más simple, más segura, pero más aburrida. Definitivamente más aburrida. Nos miramos, y esa electricidad que había estado creciendo entre nosotros chisporroteó en el aire. Diego fue el primero en apartar la vista, aclarándose la garganta. Deberíamos repasar la estrategia para la reunión. Trabajamos durante el resto del vuelo, pero yo podía sentir que algo había cambiado. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar documentos, cada vez que se inclinaba sobre mi asiento para señalar algo en mi laptop, podía sentir la tensión creciendo como una tormenta a punto de estallar. Llegamos a Guadalajara al atardecer. Diego había reservado habitaciones en un hotel boutique en Chapultepec, elegante pero discreto. Mientras hacíamos el check-in, la recepcionista asumió que éramos pareja. ¿Una habitación o dos?, preguntó con una sonrisa profesional. Dos, dijimos al mismo tiempo, quizás demasiado rápido. Ella nos entregó las llaves con una mirada que decía que no nos creía. La reunión es mañana a las 8, dijo Diego mientras subíamos en el elevador. Sugiero que descansemos. Ha sido un día largo. Pero ninguno de los dos durmió. A las 2 de la mañana recibí un mensaje de texto. ¿Estás despierta? ¿Sí? ¿Tú también? Baja al lobby, necesito caminar. Guadalajara de noche era un mundo diferente. Caminamos por las calles del centro histórico, las cúpulas de la catedral iluminadas contra el cielo oscuro, el sonido de músicos callejeros flotando en el aire tibio. Mi hermano murió en esta ciudad, dijo Diego de repente. Veníamos aquí cada año cuando éramos niños. Le encantaba Guadalajara. Decía que aquí la gente sabía vivir, que en la Ciudad de México todos corríamos demasiado rápido y olvidábamos disfrutar. Debe ser difícil estar aquí. Lo era. Ahora, no lo sé. Contigo es diferente, como si pudiera recordarlo sin que duela tanto. Me detuve en medio de la calle. Diego, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué te refieres? Esto. Nosotros. Estos momentos. ¿Qué es esto? Se quedó callado por un largo tiempo, mirando hacia la catedral como si las respuestas estuvieran escritas en sus paredes antiguas. No lo sé, dijo finalmente. Solo sé que cuando estoy contigo, me siento menos solo, y eso me aterroriza, Sofía. ¿Por qué te aterroriza? Porque no puedo darte lo que mereces. Soy adicto al trabajo, emocionalmente cerrado, incapaz de confiar en la gente. Destruyo todo lo que toco. Eso no es verdad. Lo es. Pregúntale a las 3 personas con las que intenté tener una relación y que salieron corriendo. Pregúntale a mi familia, que ya ni siquiera me invita a las cenas de Navidad porque soy demasiado tenso. Pregúntale a cada persona que alguna vez intentó acercarse y que yo alejé. Me acerqué a él, levantando mi mano para tocar su mejilla. Él se quedó inmóvil, como un animal salvaje que no sabe si huir o quedarse. Yo no soy esas personas, y no me das miedo, Diego Almeida. Deberías tenerme miedo, especialmente después de mañana. ¿Qué pasa mañana? Aparte de la reunión, mañana se cumplen los 30 días. El proyecto termina. Regresas a tu puesto normal. Todo vuelve a como era antes. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que todo vuelva a como era antes? No, admitió, su voz apenas un susurro. Pero es lo que debería querer. Nos quedamos ahí parados, en medio de una calle vacía de Guadalajara, con todo lo no dicho flotando entre nosotros como un fantasma. Entonces su teléfono sonó, rompiendo el momento. Era una emergencia del trabajo. Volvimos al hotel en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La reunión de la mañana fue un desastre desde el principio. El socio potencial, un hombre de 60 años llamado licenciado Moreno, tenía serias dudas sobre el proyecto. Durante 3 horas, Diego presentó cifras, proyecciones, estrategias. Yo respaldaba cada punto con datos que había memorizado, anticipando preguntas antes de que las hiciera. Trabajábamos como un equipo perfectamente sincronizado. Cuando Diego hablaba de expansión, yo mostraba los estudios de mercado. Cuando mencionaba retorno de inversión, yo tenía las gráficas listas. Era como si compartiéramos un solo cerebro. Moreno lo notó. Es impresionante, dijo a mitad de la presentación. La coordinación entre ustedes dos. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? 29 días, respondió Diego. ¿29 días? Imposible.
He visto parejas casadas por 20 años con menos sincronía. Parejas. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Al final de la reunión, Moreno aceptó firmar. Un contrato de $50 millones. Asegurado. Diego estrechó su mano con una expresión que podría haber pasado por alegría si no lo conociera mejor. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula seguía apretada. En el taxi de regreso al hotel, ninguno de los dos habló. La realidad se cernía sobre nosotros. El proyecto había terminado. Mañana volveríamos a la Ciudad de México. Mañana todo cambiaría. Deberíamos celebrar, dije, llenando el silencio. Acabas de cerrar un contrato millonario. No tengo ganas de celebrar. ¿Por qué no? Me miró, y la intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. ¿Sabes por qué, Sofía? De regreso en el hotel, cada uno se fue a su habitación. Empaqué mis cosas mecánicamente, doblando ropa, guardando papeles, tratando de no pensar en que esto se estaba acabando, en que mañana Diego volvería a ser el CEO inaccesible y yo sería solo otra empleada más. Alguien tocó a mi puerta. Sabía quién era antes de abrirla. Diego estaba ahí, todavía con camisa y pantalones de vestir, pero con el cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él 1000 veces. Parecía atormentado. No puedo hacer esto, dijo sin preámbulos. ¿Hacer qué? Pretender. Actuar como si estos 30 días no significaran nada, como si tú no significaras nada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Diego, déjame terminar, por favor, porque si no lo digo ahora, nunca lo diré. Entró a mi habitación, cerrando la puerta detrás de él. Toda mi vida he sido cuidadoso, calculado. He mantenido a todos a distancia porque es más seguro, porque no puedo soportar otra traición, otra pérdida. Y entonces llegaste tú, con tu terquedad y tu inteligencia y tu forma de mirarme como si pudieras ver más allá de todas las murallas que construí. Me desafías, me cuestionas, no tienes miedo de mí, y eso me aterra más que cualquier riesgo empresarial que haya tomado. Se acercó más, y pude ver que sus manos temblaban ligeramente. En estos 29 días, has hecho que recuerde cómo se siente estar vivo. No solo existir, no solo trabajar hasta el agotamiento para no pensar, sino realmente vivir. Y sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que soy un desastre emocional y que probablemente te lastime sin querer. Pero Sofía se detuvo, respirando profundo. No puedo dejarte ir. No quiero dejarte ir. El mundo se redujo a ese momento. A su mirada vulnerable, a mi corazón latiendo como tambor, a todos los días que habíamos pasado bailando alrededor de esto sin decirlo. Entonces no lo hagas, susurré. ¿Qué? No me dejes ir. Algo se quebró en su expresión. En un segundo estaba junto a la puerta. Al siguiente estaba frente a mí, sus manos enmarcando mi rostro con una gentileza que contrastaba con toda su intensidad habitual. Si hago esto, dijo, su voz ronca, si te beso ahora mismo, no hay vuelta atrás para mí. Necesito que lo sepas. No soy bueno con las medias tintas. Yo tampoco, respondí, mi voz apenas audible, y entonces cerró la distancia entre nosotros. El primer roce de sus labios fue suave, casi tentativo, como si tuviera miedo de romperme. Pero yo no era frágil, y él necesitaba saberlo. Enredé mis manos en su cabello, atrayéndolo más cerca, profundizando el beso. Escuché el gemido bajo que escapó de su garganta. Sentí cómo sus brazos me rodeaban, apretándome contra él como si yo fuera lo único real en su mundo. El beso cambió, volviéndose más urgente, más desesperado. Era como si todos los días de tensión contenida, todas las miradas robadas, todos los momentos de casi pero no se derramaran en ese instante. Sabía a café y a promesas, a riesgo y a posibilidad. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Diego apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados, una expresión de algo parecido al alivio en su rostro. Dios, Sofía, murmuró, ¿qué me has hecho? Lo mismo que tú me hiciste a mí. Abrió los ojos, mirándome con una intensidad que me hizo temblar. No puedo prometerte que será fácil. Soy complicado y terco y probablemente voy a meter la pata 1000 veces. Lo sé. Y mi familia es un desastre, y mi vida es caótica, y trabajo demasiado. Lo sé. ¿Y aún así quieres esto? ¿Quieres intentarlo? Le sonreí, pasando mis dedos por su mandíbula. Diego, trabajé 30 días, casi sin dormir, soportando tu perfeccionismo obsesivo y tus imposibles estándares.
Creo que puedo manejar una relación contigo. Esta vez, su sonrisa fue genuina, transformando su rostro por completo. Eres increíble. ¿Lo sabías? Sí, por eso me contrataste. Nos reímos, y fue tan normal, tan perfecto, que por un momento olvidé todas las complicaciones que nos esperaban. Pasamos el resto de la noche hablando, planeando cómo haríamos esto funcionar. Acordamos mantenerlo privado en la oficina hasta que encontráramos la forma correcta de manejarlo. Diego tendría que hablar con recursos humanos sobre las políticas de la empresa. Yo tendría que enfrentar las inevitables habladurías. Pero mientras estaba acurrucada en sus brazos, escuchando el latido constante de su corazón, nada de eso parecía importante. «Sofía», dijo en la oscuridad. «Sí, gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por ver algo en mí que valiera la pena. Siempre estuvo ahí, Diego. Solo necesitabas dejar que alguien lo viera». El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente al de ida. Diego mantenía una expresión profesional, pero cada tanto su mano rozaba la mía bajo la pequeña mesa entre nuestros asientos. Cuando la azafata no miraba, entrelazaba sus dedos con los míos, un gesto pequeño que significaba todo. «¿Qué le vamos a decir a la gente?», pregunté en voz baja. «La verdad, que trabajamos juntos en un proyecto, nos conocimos y decidimos salir. No hay nada de malo en eso. Tu reputación...» «Al diablo con mi reputación», dijo, apretando mi mano. «He pasado años preocupándome por lo que otros piensan. Por una vez en mi vida, voy a hacer lo que quiero. Y te quiero a ti». Las palabras me golpearon como un rayo. Era la primera vez que lo decía explícitamente, sin rodeos, sin dudas. «Yo también te quiero», respondí, y nunca había estado más segura de algo en mi vida. En la oficina, el lunes fue interesante. Guadalupe me miró con sospecha cuando llegué a mi escritorio temporal junto a la oficina de Diego. Durante los últimos días del proyecto, mantuvimos las apariencias, profesionales y enfocados. Pero cualquiera que nos observara de cerca podía notar los cambios sutiles, la forma en que Diego sonreía cuando yo entraba a la sala de juntas, cómo mi voz se suavizaba cuando le hablaba, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. El día 30 llegó demasiado rápido. Diego presentó el proyecto completo a la junta directiva, y fue un éxito rotundo. La expansión a Sudamérica estaba aprobada, con elogios para ambos por el trabajo excepcional. Después de la presentación, Diego me pidió que fuera a su oficina. «Oficialmente el proyecto terminó», dijo, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Tu asignación temporal como mi asistente termina hoy». Mi corazón se hundió. Sabía que esto venía, pero no estaba lista. «Sin embargo», continuó, acercándose a su escritorio y sacando un sobre, «tengo una propuesta para ti». «¿Qué tipo de propuesta?» «El proyecto fue un éxito en gran parte gracias a ti. Tu análisis, tu capacidad para anticipar problemas, tu forma de trabajar bajo presión. Sería un idiota si te dejara volver a ser una analista junior». Me entregó el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de oferta, para el puesto de directora de estrategia corporativa, con un salario que era el triple de lo que ganaba. «Diego, esto es lo que mereces. He estado consolidando este puesto durante la última semana. Reportarías directamente a mí, pero tendrías tu propio equipo, tu propia oficina. Ya no serías mi asistente, serías mi igual». «¿Tu igual?» «Bueno, casi», dijo con una pequeña sonrisa. «Sigo siendo el CEO, pero esto resuelve el problema de las políticas de relaciones en el trabajo. Si aceptas, por supuesto». «¿Y si no acepto?» Su sonrisa se desvaneció. «Entonces respetaré tu decisión. Puedes volver a tu puesto anterior». «Pero Sofía, te estoy ofreciendo esto porque te lo has ganado, no porque estemos saliendo. Eres brillante, eres capaz, y esta empresa te necesita. Yo te necesito, profesionalmente», agregó rápidamente, «y personalmente, pero eso ya lo sabías». Miré la carta, luego a él, luego de vuelta a la carta. Era todo lo que había trabajado, todo por lo que me había sacrificado. Y lo estaba ofreciendo no como un favor, sino porque realmente creía que yo podía hacerlo. «¿Cuándo empiezo?» Su expresión se iluminó. «¿Eso es un sí?» «Es un absoluto sí». En 2 pasos estaba frente a mí, levantándome de la silla y girándome en el aire. Me reí, aferrándome a sus hombros, sin importarme que estuviéramos en su oficina o que alguien pudiera vernos a través del vidrio. «Eres increíble», dijo, bajándome pero sin soltarme. «¿Lo sabes? Me lo has dicho, varias veces. Voy a decírtelo 1000 veces más, todos los días.
por el resto de nuestras vidas si me dejas. ¿El resto de nuestras vidas? Eso es bastante compromiso para alguien que hace un mes no quería hacer amigos. Hace un mes no te conocía. Ahora que te conozco, no planeo dejarte ir nunca. Nos besamos, lento y profundo, saboreando el momento. Afuera, la Ciudad de México se extendía bajo el sol de la tarde, llena de posibilidades. Alguien carraspeó detrás de nosotros. Nos separamos rápidamente para encontrar a Guadalupe parada en la puerta, con una expresión que podría haber sido desaprobación o diversión. Era difícil saberlo. Disculpen la interrupción, dijo con voz seca. Señor Almeida, tiene una llamada de su madre. Dice que es urgente. Diego suspiró. Gracias, Guadalupe. Tomo la llamada en un momento. Pero Guadalupe no se movió. Nos miró a ambos, sus ojos afilados perdiéndose nada. Felicidades, por cierto, dijo finalmente. Ambos. Por el proyecto, por la promoción y por lo otro. Hizo un gesto vago entre nosotros. Era hora de que alguien derritiera ese corazón de hielo. Y con eso, se fue, dejándonos en un silencio aturdido. Acaba de... Empecé. Creo que sí. Diego se frotó la cara. Maravilloso. Para mañana todo el edificio lo sabrá. ¿Te importa? Me miró, y en sus ojos vi la respuesta antes de que hablara. No, que lo sepan. Que todos sepan que la mujer más increíble que he conocido de alguna manera decidió darme una oportunidad. ¿Qué cursi te pusiste, Almeida? Solo contigo, Méndez. Solo contigo. Esa noche, Diego me llevó a cenar a un restaurante en Polanco, elegante y discreto. Fue nuestra primera cita oficial, sin la presión del trabajo, sin la urgencia del proyecto. Solo nosotros, conociéndonos más allá de las juntas y los contratos. Mi madre quiere conocerte, dijo entre el plato principal y el postre. ¿Tu madre? ¿La llamada urgente? Guadalupe le contó. Aparentemente tiene espías en todas partes. ¿Y qué le dijiste? Que estaba saliendo con alguien, y que era serio. Ella casi se desmaya. Llevo 5 años sin presentarle a nadie. ¿5 años? Desde la traición de mi ex socio. Salía con su hermana. Cuando todo explotó, perdí a ambos. Desde entonces, no había conocido a nadie que me hiciera querer intentarlo de nuevo. Tomó mi mano sobre la mesa, trazando círculos perezosos con su pulgar. ¿Estás lista para conocer a la familia Almeida? Son intensos. Trabajé 30 días contigo. Creo que puedo manejar a tu familia. No digas que no te advertí. Conocí a su madre la siguiente semana. Lorena Almeida de Almeida era exactamente como me la había imaginado. Elegante, intimidante, con ojos que veían demasiado. Me escaneó de pies a cabeza cuando entramos a su casa en Lomas de Chapultepec, una mansión que me hizo sentir como si hubiera entrado a una revista de diseño de interiores. Así que tú eres Sofía, dijo, su tono neutral. Diego me ha contado mucho sobre ti. Espero que cosas buenas. Mi hijo nunca menciona a nadie. El hecho de que hable de ti es suficiente. Nos guió hacia el comedor, donde había preparado lo que solo podía describir como un banquete. Siéntense. Quiero saber todo sobre la mujer que logró lo imposible. ¿Lo imposible? Pregunté, sentándome con cuidado en una silla que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Hacer que mi hijo sonriera de nuevo. Durante la cena, Lorena me sometió a un interrogatorio disfrazado de conversación cortés. ¿De dónde era? ¿Qué estudiaba? Mis planes de carrera. Mi familia. Cada respuesta parecía pesarla cuidadosamente. Cuando mencioné a Nezahualcóyotl, hubo un silencio tenso. Neza, repitió Lorena. Mi hijo está saliendo con alguien de Neza. Sentí que Diego se tensaba junto a mí, listo para defenderme. Pero antes de que pudiera hablar, su madre continuó. Sabes, el padre de Diego también vino de la nada. Creció en Tepito. Se levantó con sus propias manos. Construyó este imperio desde cero. Le habría caído bien una muchacha como tú, con agallas y determinación. Se inclinó hacia adelante. Pero déjame ser clara, Sofía. Mi hijo ha sufrido. Mucho. Si estás con él porque es rico, porque es poderoso, si tienes alguna intención de lastimarlo, te juro que... Mamá, interrumpió Diego, su voz tensa. No, déjala hablar, dije, enfrentando su mirada directamente. Señora Almeida, entiendo su preocupación. Y tiene razón, Diego ha sufrido. Pero no estoy con él por su dinero o su posición. De hecho, su dinero y su posición fueron los obstáculos, no los atractivos. Estoy con él porque me desafía, porque me hace querer ser mejor, porque cuando me mira veo al hombre real detrás del CEO temido. Y sí, probablemente voy a lastimarlo sin querer,
porque así son las relaciones, pero nunca intencionalmente. Nunca, porque lo amo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez que lo decía en voz alta, frente a alguien más. Diego me miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de declarar algo imposible. Lorena, para mi sorpresa, sonrió. No una sonrisa completa, pero sus ojos se suavizaron. Bien, dijo simplemente. Eso es lo que necesitaba escuchar. Se levantó de la mesa. Café en la sala. Y Sofía, llámame Lorena. Señora Almeida me hace sentir como mi suegra, que Dios la tenga en su gloria, pero era una bruja. Cuando estábamos solos en el auto, camino a mi departamento, Diego finalmente habló. ¿Lo dijiste en serio? ¿Qué parte? Lo de amarme. Miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar. Sí, lo dije en serio. Y lo sé, es muy pronto, y probablemente debí esperar un momento más romántico que una cena incómoda con tu madre, pero yo también te amo. El auto casi se siente como si dejara de moverse, aunque seguíamos avanzando por Reforma. Me volví hacia él, y vi en su perfil la misma vulnerabilidad de aquella noche en Guadalajara. ¿En serio? Creo que me enamoré de ti el día 13, cuando me enfrentaste por gritarte. O tal vez fue antes, cuando no te intimidaste en esa primera reunión. O tal vez fue después, cuando compartiste tu historia conmigo como si no tuvieras miedo de que la usara en tu contra. No lo sé, Sofía. Solo sé que eres lo mejor que me ha pasado en años. Cuando llegamos a mi edificio, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Diego subió conmigo, y hablamos hasta que el sol comenzó a salir, planeando un futuro que hacía un mes parecía imposible. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Mi nuevo puesto como directora de estrategia corporativa era demandante, pero gratificante. Diego y yo encontramos un equilibrio entre el trabajo y la relación, aunque no siempre fue fácil. Tuvimos nuestra primera pelea real cuando traté de implementar una estrategia que él consideraba demasiado arriesgada. Él me acusó de ser impulsiva. Yo lo acusé de ser controlador. No nos hablamos por 2 días hasta que ambos nos dimos cuenta de que éramos idiotas. Esto es nuevo para mí, admitió cuando finalmente nos reconciliamos en su departamento, con una botella de vino entre nosotros. Mezclar trabajo y vida personal. No saber cuándo soy tu jefe y cuándo soy tu novio. Para que conste, odio cuando actúas como mi jefe en casa. Y yo odio cuando me desafías en las juntas delante de otros. Pero eso es lo que siempre he hecho. Lo sé. Y por eso te contraté. Suspiró, pasándose la mano por el cabello. Tenemos que establecer límites. El trabajo es trabajo. Cuando salimos de esa oficina somos solo Diego y Sofía. Solo Diego y Sofía, repetí, acurrucándome contra él. Me gusta cómo suena eso. Mi mamá conoció a Diego 3 meses después de que empezamos a salir. Fue revelador. Verlo en mi pequeño departamento en Nesa, comiendo los tacos de canasta que mi mamá había comprado en la esquina, conversando en español sobre su infancia y sus sueños, era ver un lado de él que nadie más conocía. «Me gusta», le dijo mi mamá después, mientras lavábamos los platos. «Es serio, trabajador, pero mija, tiene heridas». «Lo sé, mamá. Y tú también. Los dos están tratando de demostrar algo al mundo. Solo asegúrate de que mientras se demuestran cosas al mundo, no se olviden de demostrarse amor el uno al otro». Era más sabia de lo que yo le daba crédito. 6 meses después de que empezamos a salir, Diego y yo estábamos en su departamento un domingo por la tarde. Había estado extrañamente nervioso todo el día, revisando su teléfono constantemente, reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas. «¿Estás bien?», pregunté finalmente. «Estás actuando raro». «Define raro». «Como si estuvieras planeando algo y no supieras si va a salir bien». Se quedó callado por un momento. Luego se levantó del sofá. «Ven conmigo». Me llevó a su estudio, una habitación que raramente usaba. Las paredes estaban cubiertas de fotos que nunca había visto antes. Diego de niño con su hermano, su padre en la inauguración de la primera tienda Almeida, su familia completa en tiempos más felices. Después de que Sebastián murió, dijo, tocando una foto de ambos hermanos, guardé todas estas. No podía verlas sin que me doliera, pero últimamente, gracias a ti, puedo recordar sin que solo duela. Puedo recordar lo bueno. Se volteó hacia mí, y algo en su expresión hizo que mi corazón se acelerara. Sofía, estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Me hiciste recordar cómo amar, cómo confiar, cómo ser humano de nuevo. Y sé que es rápido, y sé que la gente dirá que estamos locos, pero hay algo que necesito preguntarte.
Oh Dios mío. Antes de hacerlo, necesitas saber que esto no es porque seas mi empleada, o porque trabajemos juntos, o por cualquier razón que no sea que te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Y si dices que no, tu trabajo está seguro, tu posición está segura, nada cambia profesionalmente. Esto es solo entre Diego y Sofía. ¿Entiendes? Asentí, incapaz de hablar. Y entonces, Diego Almeida, el CEO más temido de la Ciudad de México, el hombre que hacía temblar a ejecutivos experimentados, el hombre que había jurado nunca ser vulnerable de nuevo, se arrodilló, sacó una cajita de terciopelo azul de su bolsillo, y cuando la abrió, el anillo dentro brilló como si capturara toda la luz del universo. Era perfecto, elegante, clásico, con un diamante que probablemente costaba más que el auto de mi mamá, pero con un diseño que de alguna manera se sentía como yo. Sofía Méndez, dijo, y su voz temblaba ligeramente. Hace 7 meses entraste a mi oficina y cambiaste mi vida. Me retaste, me desafiaste, me hiciste querer ser mejor. Me enseñaste que amar no significa ser débil, que confiar no siempre termina en traición, que la vida es más que solo trabajo y estrategias. Eres mi socia, mi igual, mi mejor amiga, y el amor de mi vida. No puedo imaginar un solo día sin ti. No quiero imaginar un solo día sin ti. Así que te pregunto, frente a las fotos de mi familia, frente a todos los que amo y he amado, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por mi rostro. No lágrimas tristes, sino lágrimas de una felicidad tan pura que dolía. Pensé en todos los momentos que nos habían traído aquí, las madrugadas en la oficina, la tormenta que nos dejó varados, nuestro primer beso, las peleas y las reconciliaciones, cada momento que nos había convertido en Diego y Sofía. Sí, dije, mi voz quebrándose. Sí, 1000 veces sí. Se levantó tan rápido que casi tropezó, colocando el anillo en mi dedo con manos que temblaban. Era perfecto. Todo era perfecto. Me besó con una intensidad que me dejó sin aliento, con una promesa que sentí hasta los huesos. Te amo, susurró contra mis labios. Te amo tanto. Yo también te amo, tanto que asusta. ¿Asusta de la manera buena? Asusta de la mejor manera. Nos quedamos ahí, en su estudio rodeados de recuerdos del pasado y promesas del futuro, sosteniéndonos el uno al otro como si fuéramos las únicas 2 personas en el mundo. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, indiferente a que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. Pero para nosotros, en ese momento, no existía nada más que el latido de nuestros corazones sincronizados y la certeza de que habíamos encontrado algo que valdría la pena pelear por él cada día de nuestras vidas. Diego me levantó en brazos, girándome, riéndose de una manera que nunca lo había escuchado. Libre, genuina, completamente feliz. Vamos a casarnos, dijo, como si estuviera probando las palabras. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos, repetí, maravillada. Y en ese momento, mirando al hombre que hace meses me aterrorizaba, y ahora era mi todo, supe que cada madrugada, cada sacrificio, cada momento difícil había valido absolutamente la pena. Porque a veces, las mejores historias de amor comienzan con 30 días imposibles y un jefe que resulta tener un corazón después de todo. La noticia de nuestro compromiso se extendió por la oficina como pólvora. Guadalupe fue la primera en felicitarnos, con una sonrisa que decía, lo sabía desde el principio. Mi equipo estaba genuinamente feliz, aunque algunos ejecutivos mayores levantaron las cejas. Los murmullos eran inevitables, que había sido muy rápido, que yo había usado mi posición, que él había abusado de su poder. Pero cada vez que esos rumores llegaban a mis oídos, Diego simplemente me tomaba de la mano y decía, que hablen. Nosotros sabemos la verdad. Planeamos la boda para 6 meses después. Mi mamá insistió en ayudar con cada detalle, aunque el presupuesto que Diego propuso la dejó sin habla. «Mija, esto cuesta más que mi casa», dijo, mirando la cotización del primer lugar que visitamos. «Mamá, Diego quiere que sea especial. ¿Pero necesitamos flores importadas de Ecuador? ¿No hay flores bonitas en México?» Diego, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Tiene razón, Sofía. Nos estamos dejando llevar. ¿Qué tal si hacemos algo más... nosotros?» Terminamos planeando una boda que era una perfecta mezcla de ambos mundos. La ceremonia sería en una hacienda en Tepoztlán, elegante, pero con los pies en la tierra. Mariachi en lugar de orquesta sinfónica. Tamales y mole
junto con los platos de alta cocina. La familia de Diego de Polanco y Lomas compartiendo espacio con mi familia y amigos de Nesa. Pero los meses de planeación no fueron solo vestidos y flores. Fueron también largas conversaciones sobre nuestro futuro, sobre cómo mezclar nuestras vidas tan diferentes, sobre lo que queríamos construir juntos. «Quiero hijos», dijo Diego una noche, acostados en su cama después de revisar muestras de invitaciones. Nunca pensé que los querría. Después de lo de Sebastián, después de todo, pensé que era más seguro no arriesgar mi corazón así. Pero contigo, quiero todo, Sofía. Quiero la casa llena de ruido, los cumpleaños caóticos, las mañanas de pánico porque alguien olvidó su tarea. Quiero construir una familia contigo. Yo también, susurré, imaginando mini Diegos corriendo por la casa. Pero después de la boda. Primero quiero tenerte solo para mí por un rato. Trato hecho. La despedida de soltera que mis amigas organizaron fue legendaria. Me llevaron a un bar en La Condesa donde bailamos hasta que me dolieron los pies. Mi mejor amiga desde la universidad, Mariana, me abrazó fuertemente en algún punto de la noche. «Estoy tan orgullosa de ti», gritó sobre la música. «Mira qué lejos has llegado». ¿Recuerdas cuando compartíamos ese departamento horrible y comíamos sopas instantáneas? «Y ahora me caso con un CEO», grité de vuelta, riendo. «¿Quién lo hubiera pensado?» «Yo. Siempre supe que eras especial, Sofía». La despedida de soltero de Diego fue más tranquila, según me contó después. Algunos amigos de la universidad, su primo, una cena en un restaurante. Pero lo que me contó su primo después me hizo amar aún más a mi futuro esposo. «Brindamos por ti toda la noche», me dijo durante el ensayo de la boda. Diego no paraba de hablar de ti, de cómo lo cambiaste, de cómo eras la mejor cosa que le había pasado. Vi a mi primo llorar, Sofía. Diego, que nunca llora, dijo que sentía que Sebastián lo había guiado hacia ti, que su hermano estaría feliz de saber que finalmente encontró a alguien que lo hiciera sentir completo. La mañana de la boda amaneció perfecta. El cielo estaba despejado, el sol brillaba pero no demasiado caliente, y una brisa suave mecía las bugambilias de la hacienda. Mi mamá me ayudó a ponerme el vestido, sus manos temblando ligeramente mientras abotonaba cada botón de la espalda. «Te ves hermosa, mi amor», dijo, con lágrimas en los ojos, como una princesa. El vestido era una obra de arte, un diseño de una boutique en Polanco, pero con detalles que yo había elegido personalmente. Encaje delicado, caída elegante, pero cómodo. Porque conocía a Diego, y sabía que en algún punto de la noche terminaríamos bailando como locos. Mariana, mi dama de honor, entró con una botella de champán. «Para los nervios», dijo, sirviendo copas. «No estoy nerviosa», dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad. «Estoy emocionada, impaciente, lista. Esa es mi chica». Del otro lado de la hacienda, según me contó después, Diego estaba todo menos calmado. Su primo tuvo que ayudarlo a hacer el nudo de la corbata 3 veces porque sus manos no dejaban de temblar. «¿Y si cambia de opinión?», le preguntó a su primo. «¿Y si se da cuenta de que puede hacer mucho mejor que yo?» «Diego, esa mujer te ama. Lo vi en cómo te mira. Deja de dudar y ve a casarte con ella antes de que te dé un golpe». La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde, cuando el sol comenzara a bajar y la luz se volviera dorada. Los invitados se sentaron en sillas blancas decoradas con flores silvestres, una mezcla perfecta de elegancia y naturalidad. La familia de Diego de un lado, mi familia del otro, pero todos sonriendo, todos unidos en este momento. Cuando la música comenzó a tocar, mi corazón latió tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Mi mamá me besó la mejilla. «Ve por él, mija. Ve por tu felicidad». Las puertas se abrieron, y ahí estaba, el camino de pétalos de rosa, los invitados volteando, y al final del pasillo, Diego. Cuando nuestros ojos se encontraron, el resto del mundo desapareció. Solo existía él, parado bajo el arco de flores, con un traje impecable que hacía que se viera como si hubiera salido de una revista, pero con los ojos rojos de emoción contenida. Vi cómo se llevaba una mano a la boca, como tratando de contener todo lo que sentía. Caminé hacia él con pasos medidos, aunque cada fibra de mi ser quería correr. Mi papá, que había volado desde Veracruz donde vivía ahora, me sostenía del brazo con orgullo. Cuando llegamos al altar, le entregó mi mano a Diego con una advertencia susurrada. «Cuídala, muchacho, es mi tesoro. Con mi vida», prometió Diego, y su voz se quebró ligeramente. El oficiante, un amigo de la familia de Diego, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor,
el compromiso, la elección diaria de estar juntos. Pero yo apenas escuchaba. Estaba perdida en los ojos de Diego, en cómo me miraba como si fuera lo más valioso en su mundo. Diego y Sofía han escrito sus propios votos, anunció el oficiante. Diego sacó un papel de su bolsillo, pero cuando trató de leerlo, su voz falló. Respiró profundo, dobló el papel y lo guardó. Escribí todo un discurso, dijo, su voz resonando en el silencio, sobre cómo me cambiaste, sobre cómo me enseñaste a amar de nuevo, sobre todas las razones lógicas por las que esto tiene sentido. Pero parado aquí, mirándote, nada de eso importa. Lo único que importa es esto. Te amo. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Te amo en las mañanas cuando estás gruñona antes del café. Te amo cuando me desafías en las juntas y me haces mejor en mi trabajo. Te amo cuando me abrazas después de un día difícil y de repente todo tiene sentido. Prometo amarte en los días fáciles y en los días imposibles. Prometo ser tu socio en todo, tu apoyo cuando me necesites, tu realidad cuando dudes. Prometo construir contigo el tipo de amor que mi hermano querría que tuviera, el tipo de amor que hace que la vida valga la pena. Prometo ser tuyo, completamente tuyo, por el resto de mi vida. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Escuché sollozos entre los invitados. Hasta Lorena estaba llorando abiertamente. Tomé aire, tratando de controlar mi voz. Diego, hace un año estaba aterrada de ti. Eras el jefe temible, el CEO que destruía carreras, el hombre sin corazón. Y ahora estoy aquí, casándome contigo, y me río de pensar que alguna vez te tuve miedo. Porque detrás de todas esas murallas que construiste, encontré al hombre más gentil, más leal, más amoroso que he conocido. Me enseñaste que el amor no siempre es suave, que a veces es desafiante y complicado y requiere trabajo. Pero también me enseñaste que cuando es real, cuando es verdadero, vale cada momento difícil. Prometo retarte cuando lo necesites y apoyarte siempre. Prometo amarte en tu peor día y celebrarte en tu mejor día. Prometo construir contigo una vida llena de risas y aventuras, y momentos cotidianos que se vuelven extraordinarios, porque los vivimos juntos. Te amo, Diego Almeida. Y prometo amarte, hoy, mañana, y todos los días que me queden. ¡Los anillos!, pidió el oficiante. El primo de Diego, actuando como padrino, presentó los anillos. Bandas simples de oro blanco, elegantes y eternas. Diego tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos, y deslizó el anillo en mi dedo con una reverencia que me hizo llorar más. Con este anillo, te desposo. Hice lo mismo, mis manos temblando ligeramente. Con este anillo, te desposo. Por el poder que me confiere el estado de Morelos, dijo el oficiante con una sonrisa. Los declaro marido y mujer. Diego, puedes besar a tu esposa. Diego no esperó. Me atrajo hacia él, sus manos enmarcando mi rostro como lo hizo aquella primera vez en Guadalajara, y me besó. Fue un beso que lo decía todo. Promesa, pasión, amor profundo e inquebrantable. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, pero nosotros estábamos perdidos en nuestro propio mundo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sonriendo como idiotas. «Señor Almeida», dijo probando las palabras. «Señor Méndez Almeida», respondí, porque habíamos decidido que yo mantendría mi apellido. O simplemente Diego, mi esposo. «Mi esposa», repitió, y besó mi frente, mis mejillas, mis labios de nuevo. «Mi esposa». Caminamos por el pasillo tomados de la mano, bajo una lluvia de pétalos de rosa que los invitados lanzaban. Mi mamá lloraba abiertamente en los brazos de Lorena, que también estaba llorando. Mariana gritaba como loca. El primo de Diego silbaba. La recepción fue todo lo que habíamos soñado. El mariachi tocó mientras comíamos, las mesas decoradas con flores silvestres y velas que creaban un ambiente mágico bajo las luces de la hacienda. Hubo discursos que nos hicieron reír y llorar. Mi mamá habló sobre verme crecer, sobre estar orgullosa de la mujer en que me convertí. Lorena habló sobre cómo nunca pensó que Diego encontraría a alguien que lo entendiera, pero que el día que me conoció, supo que yo era diferente. El primo de Diego contó historias embarazosas de su infancia que lo hicieron ponerse rojo. Mariana mostró fotos de mis días de universidad que yo hubiera preferido mantener enterradas. Y luego fue tiempo del baile. Habíamos escogido Contigo aprendí, de Armando Manzanero, una canción que Diego había estado tarareando sin darse cuenta durante semanas mientras planeábamos la boda. Me guió a la pista de baile, y cuando la música comenzó, me atrajo cerca,
tan cerca que podía sentir el latido de su corazón contra mi pecho. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, canturreó suavemente contra mi oído. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo. ¿Estás cantándome?, pregunté encantada. Cállate. Es nuestra boda. Puedo hacer lo que quiera. Bailamos mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Bailamos mientras los invitados nos rodeaban, tomando fotos y videos. Bailamos como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Señor Almeida, susurró, ¿qué te parece si nos escapamos? Escaparnos de nuestra propia boda. Hay un jardín secreto detrás de la capilla. Nadie lo sabe. Podríamos tener un momento solo para nosotros. Así que lo hicimos. En medio de la recepción, nos escabullimos como adolescentes, corriendo de la mano entre risas hasta que encontramos ese jardín escondido. Había un banco de piedra bajo un árbol de jacaranda, iluminado solo por la luz de la luna. Diego me sentó en sus piernas, y nos quedamos ahí, abrazados, respirando el aire nocturno y escuchando la música distante de la fiesta. ¿En qué piensas?, pregunté, trazando la línea de su mandíbula con mis dedos. En que hace un año estaba solo en mi oficina, convencido de que así era más seguro. Y ahora estoy aquí, casado con la mujer más increíble del mundo, y me pregunto cómo tuve tanta suerte. No fue suerte, fue destino. Fue que el universo sabía que dos personas tercas y complicadas necesitaban encontrarse. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó, besando mi hombro descubierto. Que esto es solo el comienzo. Tenemos toda una vida para amarnos, para pelearnos y reconciliarnos, para construir algo hermoso juntos. Toda una vida, repetí, maravillada por la promesa de esas palabras. Nos encontraron eventualmente, Mariana gritando que era hora del pastel. Volvimos a la fiesta, tomados de la mano, listos para celebrar con todos los que amábamos. La noche terminó con un baile grupal caótico donde mi familia enseñó a la familia de Diego a bailar cumbia, y terminamos todos riendo cuando Lorena, después de 3 copas de champán, intentó hacer un paso complicado y casi se cae. Diego la atrapó, y madre e hijo compartieron un abrazo que habló de años de distancia, finalmente cerrándose. Cuando finalmente nos fuimos, bajo una lluvia de arroz y buenos deseos, subimos a un auto decorado con latas y un letrero que decía «Recién casados». Diego manejaba, mi mano en la suya, rumbo a un hotel boutique donde pasaríamos nuestra primera noche como marido y mujer, antes de volar a Italia para nuestra luna de miel. Señora Almeida, dijo mientras manejaba por las calles oscuras de Tepoztlán. Señor Méndez Almeida, respondí. Te amo. Yo también te amo. Y mientras la noche nos envolvía, llenos de promesas y sueños, supe que esta era solo la primera página de nuestra historia. Los siguientes meses fueron una nube de felicidad. Volvimos de Italia bronceados y todavía en nuestra burbuja de recién casados. Nos mudamos a una casa en San Ángel, un punto medio entre su mundo y el mío, moderna pero acogedora. Pasamos fines de semana decorándola, peleando sobre si la sala debía ser azul o gris, riendo cuando nos dimos cuenta de que estábamos discutiendo sobre cortinas como un matrimonio viejo. En la oficina, nuestra dinámica cambió sutilmente. Seguíamos siendo profesionales, pero ahora cuando teníamos desacuerdos, los resolvíamos con un entendimiento más profundo del otro. Nuestros colegas dejaron de caminar en cáscaras de huevo alrededor de nosotros y simplemente aceptaron que el CEO y la directora de estrategia estaban locamente enamorados. Habían pasado 8 meses desde la boda cuando me di cuenta de que algo estaba diferente. Mi periodo se había retrasado 2 semanas. Los tacos que normalmente amaba me daban náuseas. Y estaba cansada, más cansada de lo normal. Un martes por la mañana, después de que Diego se fue a una junta temprana, fui a la farmacia. Compré 3 pruebas de embarazo diferentes, porque una no parecía suficiente. Me senté en el baño de nuestra casa, mirando los 3 palitos mientras esperaba los resultados. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. No habíamos estado tratando activamente, pero tampoco nos estábamos cuidando. Habíamos decidido dejarlo al destino. 3 minutos. Eso era todo lo que tenía que esperar, pero se sintieron como una eternidad. Cuando me atreví a mirar, las 3 pruebas mostraban lo mismo. 2 líneas rosadas. Positivo. Me quedé ahí sentada, en el piso de nuestro baño, con 3 pruebas de embarazo en las manos, y las emociones me inundaron como una ola. Sorpresa, alegría, miedo, emoción, todo mezclado en un torbellino que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Estaba embarazada. Íbamos a tener un bebé. Diego y yo íbamos a ser padres. La pregunta era,
¿Cómo decírselo? Pasé todo el día planeando. Quería que fuera especial, memorable, algo que Diego recordara por el resto de su vida. Compré un kit de zapatitos de bebé en una tienda boutique, los más pequeños y adorables que pude encontrar. Los envolví en papel de regalo azul y rosa, sin querer asumir el género todavía. Cuando Diego llegó esa noche, yo estaba en la cocina, aparentando normalidad mientras preparaba la cena, pero mis manos temblaban mientras picaba verduras. «Huele delicioso», dijo, besando mi cuello mientras se aflojaba la corbata. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante, muy interesante», respiré profundo. «De hecho, tengo algo para ti». «¿Un regalo? ¿Es mi cumpleaños y lo olvidé?» «No, solo... siéntate, por favor». La seriedad en mi voz lo hizo sentarse inmediatamente en la mesa. Lo miré. Este hombre que era mi esposo, mi compañero, el amor de mi vida, y traté de memorizar este momento justo antes de que todo cambiara. «Sofía, me estás asustando». «¿Qué pasa?» Le entregué el paquete envuelto. «Ábrelo». Lo hizo lentamente, con esa precisión meticulosa que aplicaba a todo. Cuando vio los zapatitos, su rostro se llenó de confusión. «Son zapatos de bebé. ¿Para el bebé de alguien? ¿Tu amiga Mariana está embarazada?» «No, Diego, no es para el bebé de Mariana». Vi el momento exacto en que lo entendió. Sus ojos se abrieron enormes, su boca formó una O perfecta, y el color drenó completamente de su rostro. «¿Estás...?» No pudo terminar la frase. Asentí, lágrimas ya corriendo por mis mejillas. «Estoy embarazada, Diego. Vamos a tener un bebé». Por un momento horrible, pensé que iba a desmayarse, pero entonces soltó los zapatitos, se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás, y me levantó en sus brazos, girándome en círculos. «¿Un bebé?», gritó, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Vamos a tener un bebé?» «Sí, sí, mi amor, vamos a ser papás». Me besó, me abrazó, me volvió a besar. Sus manos temblaban mientras las colocaba en mi estómago, todavía plano, donde nuestro bebé crecía. «Hay una persona aquí», susurró con asombro. «Una persona que hicimos juntos. Bueno, técnicamente todavía es del tamaño de una semilla de amapola, pero sí. Una semilla de amapola que voy a amar con todo mi ser». Me miró con ojos brillantes. «Sofía, vamos a ser padres. ¿Estás asustada?» «Aterrada. ¿Y tú?» «Absolutamente aterrado. Pero también... nunca he estado más emocionado por algo en mi vida. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos haciendo planes, hablando sobre nombres, imaginando cómo sería nuestro bebé. Diego no podía dejar de tocar mi estómago, como si pudiera sentir algo a través de la piel. «¿Crees que será niño o niña?», preguntó en algún punto de la madrugada. «No lo sé. ¿Tienes preferencia? Solo quiero que esté sano, que tenga tus ojos, tu inteligencia, tu corazón. Y tu determinación, tu lealtad, tu forma de amar tan completamente. Vamos a ser buenos padres, ¿verdad? Los mejores», le aseguré, «porque lo vamos a amar con todo lo que tenemos». Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Las náuseas matutinas eran reales y brutales. Diego aprendió a reconocer cuándo necesitaba galletas saladas o jengibre, cuándo necesitaba espacio, cuándo necesitaba que me abrazara mientras lloraba por razones que ni yo misma entendía. En la oficina, mantuvimos el embarazo en secreto durante el primer trimestre, pero después de la primera cita con el doctor, donde vimos el corazoncito latiendo en el ultrasonido y Diego lloró abiertamente en el consultorio, decidimos compartir las noticias. La reacción fue abrumadoramente positiva. Guadalupe, que ahora era prácticamente de la familia, lloró y me abrazó. Mi equipo organizó un baby shower sorpresa en la oficina. Incluso los ejecutivos más serios ofrecieron felicitaciones genuinas. Lorena estaba extática. «Voy a ser abuela», repetía una y otra vez. Sebastián hubiera estado tan feliz. Siempre quiso ser tío. Mi mamá, predeciblemente, se volvió loca. Comenzó a tejer mantitas, a comprar ropa de bebé cada vez que iba al mercado, a llamarme 3 veces al día preguntando cómo me sentía. «Mija, ¿estás comiendo bien? ¿Tomando tus vitaminas? ¿Descansando?» «Sí, mamá. Diego no me deja hacer nada. Prácticamente me trata como si fuera de cristal. Buen muchacho. Lo crié bien». Pausa. «Bueno, técnicamente su madre lo crió, pero ayudé con consejos». Cuando llegamos a la cita para saber el género, ambos estábamos tan nerviosos que casi no podíamos hablar. El doctor sonrió mientras movía el transductor sobre mi vientre, ya comenzando a mostrar una curva distintiva. «¿Quieren saber?», preguntó.
Miramos a Diego. Él asintió, apretando mi mano. Es una niña, anunció el doctor. Una niña perfectamente sana. Diego se quedó inmóvil. Luego sus hombros comenzaron a temblar y se cubrió la cara con las manos. Estaba llorando, grandes sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. «Diego», dije suavemente, preocupada. «¿Estás bien?» «Una niña», logró decir entre sollozos. «Vamos a tener una niña, una pequeña Sofía». «O una pequeña Diego», bromeé, aunque también estaba llorando. Después de la cita, manejamos a casa en silencio, ambos procesando las noticias. Finalmente, en un semáforo en rojo, Diego habló. Mi hermano siempre decía que si tenía hijos, esperaba tener una niña primero. Decía que las niñas son guerreras, que son fuertes y valientes y pueden cambiar el mundo. Me miró con ojos todavía rojos. Vamos a tener una guerrera, Sofía, nuestra pequeña guerrera. ¿Cómo la vamos a llamar? Habíamos estado debatiendo nombres durante semanas sin llegar a un acuerdo. Pero ahora, con la certeza de que era una niña, algo hizo clic. Valentina, dijo Diego. Valentina Sebastiana, por ser valiente y por mi hermano. Valentina Sebastiana Méndez Almeida, repetí, saboreando las palabras. Es perfecto. Los meses restantes pasaron en un borrón de preparativos. Convertimos el cuarto de huéspedes en una nursery, pintada de un suave amarillo con detalles en blanco. Diego insistió en construir la cuna él mismo, a pesar de que podíamos comprar cualquier cuna del mundo. Quiero que sepa que su papá hizo esto con amor, explicó, sudando sobre las instrucciones en un sábado por la tarde. Cariño, tiene 6 meses. No va a saber la diferencia. Yo voy a saber. Mi último mes de embarazo fue difícil. Estaba enorme, incómoda y de mal humor todo el tiempo. Diego soportó mis cambios de ánimo con paciencia infinita, trayéndome helado a las 3 de la mañana, masajeando mis pies hinchados, aguantando cuando lloraba porque mis zapatos no me quedaban. Nunca volveré a ser la misma. Lloré una noche, mirándome en el espejo. Mira estas estrías. Mira mi cuerpo. Diego se paró detrás de mí, sus manos en mi vientre. Veo un milagro. Veo el cuerpo de la mujer que está creando vida, que está dándome el mejor regalo que podría imaginar. Cada marca, cada cambio, solo te hace más hermosa para mí. ¿De verdad? De verdad. Eres increíble, Sofía. Estás literalmente haciendo un ser humano. ¿Cómo podría encontrarte menos que absolutamente perfecta? La madrugada del 15 de marzo, 3 días antes de mi fecha de parto, me desperté con un dolor agudo en la espalda baja. Al principio pensé que eran más Braxton Hicks, las contracciones falsas que había estado teniendo durante semanas. Pero estas eran diferentes, más intensas, más regulares. Diego, dije sacudiéndolo suavemente. Diego, despierta. ¿Qué pasa? Murmuró, medio dormido. Creo que es hora. Nunca lo había visto moverse tan rápido. Se levantó de un salto, tropezó con sus propios pies. Casi se cae mientras trataba de ponerse los pantalones al revés. Ok, no entres en pánico, se decía a sí mismo, claramente entrando en pánico. Tenemos un plan. ¿Dónde está el plan? Diego, respira. ¿Yo respire? Tú respira. ¿Estás respirando? ¿Qué tan separadas están las contracciones? Como 10 minutos. Tenemos tiempo. ¿10 minutos? Eso es prácticamente nada. ¿Dónde está la maleta? ¿Empacamos una maleta? A pesar del dolor, me reí. El CEO todopoderoso, el hombre que manejaba negocios multimillonarios sin sudar, estaba completamente descompuesto porque su esposa estaba en trabajo de parto. Llegamos al hospital a las 4 de la mañana. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, respiraciones, y la mano de Diego sosteniendo la mía tan fuerte que pensé que podría romperla. Lo estás haciendo increíble, me susurraba constantemente. Eres tan fuerte, tan valiente. Estoy tan orgulloso de ti. Entre contracciones, entre momentos de dolor tan intenso que pensé que no podría soportarlo, recordé el viaje que nos había traído aquí. 30 días que cambiaron mi vida. Un beso bajo las luces de Guadalajara. Una propuesta de matrimonio. Una boda perfecta. Y ahora esto. El momento culminante de nuestro amor, a punto de llegar al mundo. A las 2 de la tarde, después de 10 horas de trabajo de parto, cuando pensé que no podría más, cuando cada músculo de mi cuerpo gritaba, la doctora anunció, «Es hora de pujar». «Tú puedes», dijo Diego, su frente contra la mía, sus lágrimas mezclándose con mi sudor. «Puedes hacer esto, mi amor. Eres la persona más fuerte que conozco».
y con un último empujón, con toda la fuerza que me quedaba, escuché el sonido más hermoso del mundo, el llanto de nuestra bebé. Es una niña, anunció la doctora, aunque ya lo sabíamos. Perfectamente sana. Me la colocaron en el pecho, esta pequeña personita arrugada y llorando, y el mundo se detuvo. Pesaba apenas 2,9 kilos. Tenía una mata de cabello oscuro como el de Diego, y cuando abrió sus ojos, eran de un color café claro, que algún día serían como los míos. Hola, Valentina, susurré, tocando su pequeña mano. Inmediatamente envolvió sus deditos alrededor de mi dedo, y mi corazón se derritió completamente. Hola, mi amor, soy tu mami. Diego estaba llorando abiertamente, mirando a nuestra hija con una expresión de absoluto asombro. Es perfecta, decía una y otra vez. Es absolutamente perfecta. ¿Quieres cargarla?, pregunté. Con manos temblorosas, Diego tomó a Valentina. Se veía enorme en sus brazos, este bebé diminuto contra este hombre grande y fuerte. La acercó a su pecho, y Valentina inmediatamente se acurrucó contra él, como si reconociera a su papá. Hola, princesa, dijo Diego con voz quebrada. Soy tu papá. Te he estado esperando toda mi vida. Besó su frente suavemente. Voy a protegerte siempre. Voy a amarte siempre. Voy a enseñarte a ser fuerte, a ser valiente, a perseguir tus sueños como tu mami. Y voy a asegurarme de que siempre, siempre sepas cuánto eres amada. Albert. Miré a mi esposo sosteniendo a nuestra hija, ambos llorando mientras Valentina se acomodaba en sus brazos, y pensé en el viaje que nos había traído aquí. 1 año y medio atrás, yo era una analista junior asustada de su nuevo jefe. Él era un CEO solitario que había cerrado su corazón al mundo, y ahora éramos una familia. Las siguientes semanas fueron las más difíciles y las más hermosas de mi vida. Las noches sin dormir, los pañales constantes, aprender a amamantar, las lágrimas inexplicables de Valentina que nos hacían sentir completamente inútiles hasta que descubríamos que solo tenía gases. Pero también había momentos de pura magia, como la primera vez que Valentina sonrió, una sonrisa real y no solo gases, y Diego lloró de alegría, como cuando se quedaba dormida en mi pecho, sus pequeños suspiros de satisfacción. Como verla en los brazos de su abuela Lorena, quien la miraba con tanto amor que dolía, como cuando mi mamá la arrullaba cantando las mismas canciones que me cantaba a mí. Una noche, 2 meses después del nacimiento de Valentina, Diego y yo estábamos en nuestra cama. Valentina finalmente dormía en su Moisés junto a nosotros después de 1 hora de mecerla. Ambos estábamos exhaustos, despeinados, con manchas de leche en nuestra ropa. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego de repente. ¿De qué? De todo esto. De decir que sí cuando te convoqué como asistente. De enamorarte de mí, de casarte conmigo, de tener a Valentina. Sé que no ha sido fácil. Me acerqué a él, tomando su rostro entre mis manos. Diego Almeida, escúchame bien. Si pudiera volver en el tiempo a ese día en tu oficina, cuando me ofreciste 30 días de infierno trabajando contigo, lo haría todo exactamente igual. Cada madrugada, cada crítica, cada momento difícil. Porque me trajeron aquí, a este momento, contigo y con nuestra hija. Esta es mi vida, y es perfecta precisamente porque no es fácil. Te amo, susurró, besándome suavemente, más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo te amo a ti. Valentina eligió ese momento para hacer un pequeño sonido en su sueño, como si estuviera de acuerdo con nosotros. Nos reímos suavemente, maravillados por esta pequeña vida que habíamos creado. Pensé en todo lo que había aprendido en este viaje. Aprendí que el amor verdadero no es como en las películas, no es solo los grandes gestos románticos. Es levantarte a las 3 de la mañana para cambiar pañales mientras tu esposo calienta una botella. Es sostener su mano mientras da a luz a tu hija. Es verlo llorar de felicidad cuando tu bebé lo reconoce. Es construir una vida juntos, un día a la vez, una decisión a la vez. Aprendí que la familia no siempre se parece a como la imaginaste, pero es perfecta de todas formas. Mi familia ahora era una mezcla hermosa de Nesa y Polanco, de tacos al pastor y cenas elegantes, de tradiciones viejas y nuevas memorias. Aprendí que el éxito no se mide solo en contratos multimillonarios o ascensos corporativos. Se mide en las sonrisas de tu hija, en los ojos de tu esposo cuando te mira como si fuera su mundo entero, en saber que al final del día tienes a alguien que te ama incondicionalmente. Y aprendí que a veces, los mejores capítulos de tu vida comienzan con un simple sí a algo que te aterra.
Meses después, en el primer cumpleaños de Valentina, mientras veía a Diego intentar enseñarle a caminar, mientras nuestra familia y amigos llenaban nuestra casa con risas y amor, mientras Valentina daba sus primeros pasos tambaleantes hacia sus papás, reflexioné sobre todo el camino recorrido. 30 días. Todo comenzó con 30 días imposibles con un jefe que parecía no tener corazón. Y me dieron una vida entera de amor, una familia que nunca imaginé, y una felicidad que ni siquiera sabía que era posible. Diego me miró desde el otro lado de la sala, sosteniendo a Valentina que acababa de caerse pero reía en lugar de llorar. Me guiñó un ojo, y en ese simple gesto vi nuestro pasado, presente y futuro. Vi cada desafío que habíamos superado, cada momento que nos había fortalecido, cada razón por la que todo había valido la pena. Me acerqué a ellos, rodeando a mi familia con mis brazos. Valentina nos abrazó con sus manitas rechonchas. Diego me besó la sien, y en ese momento perfecto e imperfecto, rodeada del caos de una fiesta de cumpleaños de bebé, supe con absoluta certeza que esta era exactamente donde se suponía que debía estar, porque el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta. Es encontrar a la persona imperfecta que te hace querer ser mejor, que te desafía, que te ve en tus peores momentos y elige quedarse. Es construir algo hermoso juntos, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Y a veces, solo a veces, ese amor comienza en el lugar más inesperado. Una oficina corporativa, un proyecto imposible, 30 días que cambian tu vida para siempre. Porque al final, las mejores historias de amor no son las que comienzan con amor a primera vista. Son las que comienzan con resistencia, con desafío, con dos personas que tienen que aprender a verse realmente antes de poder amarse completamente. Y nuestra historia, que comenzó con miedo y terminó con una familia, es la prueba de que vale la pena arriesgarse. Vale la pena decir que sí a lo desconocido. Vale la pena abrir tu corazón, incluso cuando has jurado nunca volver a hacerlo. Porque del otro lado del miedo, del otro lado del riesgo, del otro lado de esos 30 días imposibles, está esperando una vida que nunca soñaste posible, un amor que te transforma, una familia que te completa, una historia que vale la pena contar. Y esa, mi historia, es la prueba de que los finales felices existen, solo que a veces comienzan disfrazados como los peores desafíos de tu vida. Así que si alguna vez te encuentras frente a una oportunidad que te aterra, frente a un desafío que parece imposible, frente a una persona que desafía todo lo que creías saber sobre ti mismo, te invito a recordar esto. Di que sí. Atrévete. Arriésgate. Porque del otro lado de ese miedo podría estar esperando la vida de tus sueños. Y confía en el proceso, incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando es difícil, incluso cuando quieres rendirte. Porque a veces el universo sabe exactamente lo que necesitas, incluso cuando tú no lo sabes. 30 días cambiaron mi vida. ¿Qué podrían cambiar en la tuya?